Hola, en la clase de hoy vamos a codificar un programa escrito en pseudocódigo, del cual disponemos del correspondiente diagrama de flujo, y lo vamos a reescribir en el lenguaje Python, puntualmente la versión 2.713. Esta explicación también sirve para versiones más modernas, versiones de Python, estamos hablando, más modernas, de la versión 3.0 en adelante. Y vamos a llevar algunos tips como para poder desarrollar la tarea. En principio vamos a crear un archivo nuevo. Este archivo nuevo es en el cual vamos a escribir todo el proyecto en Python. Y vamos a empezar a observar en principio cómo está armado el pseudocódigo de mi aplicación. Y también vamos a ir comparando el correspondiente diagrama de flujo, cómo está armado. Es muy importante entender cada figura del diagrama de flujo, qué significa este paralelogramo de color verde, o este que está en color rosado, y podemos ir viendo como ayuda el código en castellano de cada línea o cada bloque de ejecución. En principio, bueno, tenemos acá, si yo veo el código, acá tengo con doble barra, esto que está escrito acá que dice calcula el promedio de una lista de n datos, eso es un comentario. Lo que está escrito ahí no se va a ejecutar en pseudocódigo. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, pero lo vamos a escribir en Python. Para ello vamos a utilizar el comando, o mejor dicho, la letra numeral, y escribiremos, ¿sí?, el mismo texto que dice calcula, ¿sí?, el promedio de una lista de n datos. Ya tengo escrito acá mi primer línea. En segundo lugar, acá aparece el algoritmo que dice promedio, que comienza y que termina. Y todo mi código de ejecución está aquí, en este lugar ubicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a escribir. El comando escribir en Python, si yo lo voy a traducir, es el comando print. Entre paréntesis tengo que colocar el texto, que va entre comillas, que dice ingrese la cantidad de datos. Cierro las comillas, cierro paréntesis. ¿Sí? Es muy importante respetar la sintaxis de cada uno de los comandos para que no se originen determinados errores. En segundo lugar, dice leer n. Leer n es una variable en donde va a quedar alojada el valor, el número que ingrese el usuario. En Python colocamos n igual, y para esta versión puntual de Python 2.7.13, la instrucción es row input, y abro y cierro paréntesis. Esta es una forma de escribir estas dos primeras líneas. Otra forma de escribirlo, yo voy a poner acá como comentario, es directamente poner n igual row, ¿sí? Vamos a borrar acá para que quede bien prolijito, row input, y entre paréntesis la leyenda que dice ingrese la cantidad de datos. Esta instrucción, como la de arriba, hace exactamente lo mismo. En la versión de Python 3.0 en adelante, o sea, para la versión 3.0 o superior, podemos decir, o más, ¿sí?, esta misma instrucción se puede escribir como n igual input, y entre comillas ingrese la cantidad de datos. Esta forma de escribir corresponde puntualmente a la versión de Python que utilizamos. En la versión para celular, el QPython, van a tener que escribirlo de esta forma para que funcione bien, como está aquí. Bien, vamos a proceder
a la siguiente línea. A la variable acum le vamos a asignar el valor 0. ¿Mm? Como lo teníamos acá previsto. Acá tenemos el ingrese la cantidad de datos, ingresamos en el valor n y a cum le agregamos un 0. Ahora, lo que vemos acá es una estructura de control. ¿Por qué? Porque cuando seguimos la línea de ejecución, vemos que llegamos a un punto y volvemos como a un comienzo. Y acá hay como un círculo con una letra I, un número 1 y un número n. Esta estructura de control es la estructura de control para. La estructura para, fíjense, es esta que está acá indicada. ¿Cómo lo escribimos en Python? Bueno, no podemos escribir la palabra para porque Python tiene palabras en inglés. Por lo tanto, vamos a escribir entonces for, vamos a respetar el nombre de la variable y colocaremos in range y entre paréntesis 1, n. Y cierro el paréntesis. Dos puntitos. No hay que olvidarse de esos dos puntos que es el fin de la instrucción. Luego vamos a escribir el ingrese el dato, entre comillas, vamos a ponerlo nuevo, un print, abrimos paréntesis, comillas, ingrese el dato, cierro comillas, ¿sí? Y ahora que vamos a explicar algo puntual, fíjense que acá tenemos comillas de nuevo y los dos puntitos, ¿sí? Cierro comillas y pongo el paréntesis. A ver, acá hay algo que yo no escribí, que es el espacio que corresponde a la i. La i, en este caso, tiene un valor que es numérico. Entonces, yo acá estoy mostrando por pantalla un valor que es de texto, y los textos van entre comillas. Entonces, ¿cómo hacemos para agregar un valor que es numérico y que se muestre como un texto? Tenemos que utilizar una función que es str, de string, ¿sí? Y ahí colocamos entre paréntesis la variable. Ahora, esto me quedó suelto, ¿por qué? Porque me quedó esto entre comillas, la variable string, y este otro extremo entre comillas. No puede quedar así suelto, hay que unirlo. Se llama, cuando yo tengo que unir porciones de texto, se hace a través de una de las posibilidades, del signo más, y la forma correcta de expresar esta unión de texto es concatenar texto. Una vez que hice toda esta línea de comandos, paso a la siguiente, que es ni más ni menos que agregar en la variable dato el valor que va a ingresar el usuario. Utilizamos de nuevo el comando raw input, ¿sí? Y entre paréntesis lo cierro ahí, ¿correcto? A continuación, a la variable acum le voy a asignar lo que tenía la variable acum más lo que tiene la variable dato. Vamos a salir ahora del ciclo for y vamos a escribir lo que resta de la expresión. A prom, que es otra variable, le voy a asignar lo que tengo en acum más lo que está en dato. Fíjense que yo lo que estoy haciendo es traducir lo que dice el diagrama de flujo. Yo no estoy creando una nueva aplicación ni un nuevo algoritmo. Solamente estoy codificando lo que ya está escrito, que se supone que funciona perfecto, lo estoy escribiendo en un idioma diferente, que en este caso es Python. Al final voy a imprimir, y abro un paréntesis, comillas, el texto, el promedio, es, dos puntos, un espacio, comillas, ¿sí? Y ahora voy a poner de nuevo, más, ¿sí? String, ¿por qué? Porque en la variable prom voy a tener un valor numérico, entonces tengo que transformarlo en un valor de texto para que pueda ser mostrado en pantalla, en estas condiciones. Bien, acá mi programa terminó. Ahora,
Yo lo que tengo que hacer es ejecutarlo, y para ello, cuando lo ejecuto por primera vez y el programa nunca fue guardado, fíjense que ahí dice sin título acá arriba, ahí dice sin título, lo voy a grabar y le voy a tener que poner un nombre. ¿Mm? Ese nombre le vamos a poner acá promedio nuevo, por ejemplo. Estoy escribiendo, va a ser de extensión .py. ¿Mm? Yo ahí puse promido en realidad. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, fíjense, cuando yo lo ejecuté, ya me está pidiendo que ingrese la cantidad de datos. Por ejemplo, 3 datos. Vamos a elegir. Y fíjense que acá me tiró un error. Digo, qué raro, ¿cómo puede ser que me haya tirado un error el programa si este programa, este algoritmo, funciona perfecto? Bueno, lo que tenemos que empezar a pensar nosotros es que Python tiene que de alguna forma determinar qué tipo de variables va a utilizar. Si las variables son numéricas, si son numéricas, si manejan números enteros, si manejan números decimales o números complejos. Entonces, lo que tengo que indicarle es qué tipo de dato voy a utilizar. Para cantidad de datos, n es un entero. Entonces, yo lo que tengo que forzar, voy a agregar acá una línea donde diga que n va a tener el contenido del entero de la variable n. O sea, es como que voy a transformar ese número que se ingresó y que sea tratado como un número, pero no cualquier tipo de número, sino como un número entero. ¿Mm? Luego, vamos a aplicar nuevamente mi programa a ver qué es lo que pasa. Ejecuto, grabo, porque cada vez que ejecuto tengo que grabar las modificaciones, y acá me dice que ingrese de nuevo la cantidad de datos, voy a poner el mismo 3. ¿Ven? Ya ahí no tiró ese error. Entonces ahora me dice, bueno, ingrese el dato número 1. Bueno, ponemos un 2, o me tiró otro error. ¿Por qué me tiró otro error? Vamos a ver. Dice, tipo de error, operador no soportado. ¿Sí? Tiene que utilizar, acá dice, ¿ve? Int y un string. ¿Qué está pasando? Estoy mezclando números con letras. O sea, si bien el símbolo es un símbolo numérico, Python lo está tomando o como letra o como número. Y ahí tiene como un conflicto. Entonces, tengo que empezar a juntar todo este tipo de información de manera de que esté todo bien parejito. O sea, números con números, letras con letras. Acum, entonces, lo vamos a transformar, pero en este caso vamos a decir que Acum va a ser igual, ¿sí?, a float, se escribe float así, float, de lo que está en Acum. ¿Qué quiere decir float? Que en el acumulador no van a ser números enteros, sino que van a ser números decimales. Entonces yo voy a poner acá un comentario donde float, ¿sí?, se aplica a números decimales. ¿Mm? ¿Por qué me interesa que sean decimales? Porque yo en algún momento voy a tener que dividir, y todas las divisiones no van a ser, ¿sí?, como les decía, no van a ser con resto cero. Me pueden llegar a dar con algún decimal. Entonces, vamos a salvar ese problema. ¿Por qué? Porque si yo en una variable que tengo declarada como entero le digo que es decimal, también voy a tener problemas. Entonces, una vez que tengo armado esto, vamos a la siguiente instrucción dentro de ciclo for. ¿Sí? Entonces, dato, también voy a tener que hacer el mismo artilugio de convertirlo en un número decimal, porque si no, también me podría llegar a dar algún problema. ¿Mm? Entonces, fíjense que en la variable acum, en esta línea, acum es el resultado de lo que está en acum más lo que está en dato. Los dos datos son flotantes, son decimales, entonces no va a haber problema. Acá en el cálculo de promedio, yo acá me equivoqué, puse, fíjese, promedio es igual a acum más datos. No, no es acum más datos, sino, fíjense acá en el diagrama de flujo, es acum dividido. ¿Mm? ¿Dividido qué? Dividido n. Ven, acá yo escribí mal. Copié mal. Tengo posibilidad de corregirlo. Vamos a ver ahora cómo sale mi programa. Lo voy a ejecutar, grabo, me va a volver a pedir de nuevo que ingrese los 3 datos.
son 3 datos porque yo pongo acá ingrese cantidad 3. Si yo pusiera cantidad 8, voy a tener que poner 8 números. Ingresa el número 1, vamos a poner un 2, el dato número 2 me va a poner un 9, y acá ya me está tirando el promedio, fíjense. El promedio es 3,66, es muy, muy largo acá los decimales. ¿Cómo puedo resolver este tema? ¿Sí? ¿Cómo lo resolvemos? Bien, lo vamos a resolver de la siguiente forma. Hay una función que se llama round, R-O-U-N-D, abro un paréntesis, ¿sí? Y aplicable ¿a qué? A la variable prom, la cual yo voy a decirle que lo voy a redondear en 2 decimales. Entonces, fíjense cómo se evalúa esto. Primero hace round de prom en 2 decimales. A lo que me da, que me va a dar un número, lo voy a convertir con string. Fíjense, lo voy a convertir con string, lo voy a convertir en un texto. Luego lo voy a concatenar con esta otra porción de texto. Este paréntesis que está ahí coincide con este paréntesis que está acá. Vamos a probar en nuestro programa. Ingresamos 3 datos, el 3, un 6, ¿sí? Y el promedio es 3. Correcto. Ahora fíjense, yo quiero ingresar 3 datos, pero me hace ingresar 2 datos. ¿Por qué? Porque el for, como lo habíamos explicado en el anterior tutorial, ¿sí? El valor de i va del número 1 hasta el valor que tiene n. O sea, cuando se cumple el valor que tiene n, ya lo que está acá adentro no se ejecuta. Por lo tanto, yo lo que tendría que hacer es, si arranco desde la posición 1, yo al valor n tendría que sumarle una unidad. ¿Correcto? Entonces, aquí arriba tendría que poner que n sería igual al entero de ¿qué cosa? De n más 1. O bien, podría colocarlo ahí y abajo lo podría escribir para que quede bien clarito, de n más 1. O sea, lo que tiene n le sumo un 1. Vuelvo a probar acá, ejecución, ¿sí? Y vuelvo con mi número 3, vamos a ingresar el primer dato, estoy inventando, un 6, un 9, fíjense, ahí me pide el tercer dato, un 8, y luego ahí está el promedio que me da con 2 decimales, ¿correcto? Esa sería la forma correcta de desarrollar esta codificación desde un diagrama de flujo al lenguaje Python. Bueno, espero que esto les haya servido de utilidad y luego, bueno, veremos más ejemplos al respecto. Gracias.